Te doy la más cordial bienvenida a Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesa Derut, psicóloga de formación, agilista de corazón y, como ya sabes, me gusta decir activista en seguridad psicológica, y estoy muy emocionada de presentar invitados excepcionales que nos van a inspirar y entregar herramientas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este definitivamente es tu lugar. Y nos vamos con nuestro videito de intro. Ahí está, ya estamos aquí presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos y a todas. A quienes nos están escuchando, ya sabemos que nos escuchan en diferido, así que no sabemos si es buenas tardes, días, noches, madrugadas. Hoy estoy con una personita muy especial. Estamos hace varias semanas, diría yo, tratando de coordinar agendas y al fin lo logramos. Hoy está conmigo Ani. Buen día para nosotras, Ani. ¿Cómo estás? Ay, buen día, Pau. Feliz de estar acá teniendo esta conversación con vos. Al fin, les cuento para quienes no conocen, Ani Angelina es ingeniera de sistemas, coach ontológico empresarial y se está formando además como psicóloga social. Baila, canta y toca el piano. Y además está estudiando portugués, según lo que me contó. Hace un año Angie dejó la vida corporativa después de liderar para Globant el área de consultoría en agilidad, que es su especialidad. ¿Cómo estamos preparados para esta conversación? Súper. Va a estar muy lindo, seguro. Ani, como ya lo sabes, y ya lo saben ustedes también que no lo escuchan, tenemos un ping-pong de preguntas, haciendo honor a que somos menos recursos, más humanos. ¿En qué consiste esto? 2 minutitos, listado de preguntas, disparador, así empezarlo mucho, lo primero que se venga. No hay nada tan terrible. Y si hay una pregunta muy terrible, también puedes decir paso y ya está. ¿Ya? No hay Ok. obligación. Entonces, ¿preparada? Voy a poner mi temporizador. ¿Preparada? Nos vamos. Y dice así. Lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. Que cuando vos tratás a alguien como un recurso, como una línea de un Excel, seguramente alguien también te esté tratando a vos como un gasto. Así que eso puede volver. Algo que consideres que está muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. Jerarquía. Bingo con eso. Algo poco común que te gustaría aprender o que estés aprendiendo. Poco común. Tal vez coreano. No, me gustan los idiomas y tengo como una época medio muy K-drama, entonces el coreano me gustaría. Algo sobre ti que las personas podrían sorprenderse si lo supieran. Una cosa que sorprende mucho a la gente cuando lo cuento, no es algo que oculto, pero hay reacciones, es que canto en la iglesia los domingos. De hecho, siempre digo, en Semana Santa tengo mi otro trabajo, entre comillas. Ah, No cobro por mira, eso, pero sí. qué hermoso. Sí, me sorprende. Sabía que cantaba, pero no en la iglesia. Si pudieras darle un consejo a tu yo de los 20 años, ¿cuál sería? Mm. Te van a seguir haciendo notar que sos diferente, pero está todo bien. Mm. Te van a hacer sentir que sos rara, pero está todo bien y vas a ver que hay mucha gente que te va a querer como sos. Mm. Em, la mejor inversión que has hecho en ti en el último año. Dejar la vida corporativa, ¿vale? Vengo con eso también. Oye, qué lindo lo que dijiste, la de los 20, el consejo a los 20 años. Gracias por eso y también por dejar la vida corporativa. Ok, se nos pasó el tiempo, pero hagamos un doble clic en esto de dejar la vida corporativa. No, ¿sabes qué? No nos vamos a ir directo. Quiero empezar primero con el contexto, Dani. Cuéntanos a quienes no te han visto o quienes te han visto, pero a lo mejor no conocen. Un poco me gusta saber qué te estás sintiendo que eres hoy.
¿Y cómo es este camino que llega a la persona que soy, tanto profesional como personalmente? ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, creo que una imagen que me define mucho es la del ave fénix. Ujú. Yo soy una persona que hay cosas del mundo y de las organizaciones en particular, y bueno, y todo tiene que ver con todo, que le duelen mucho. Entonces, cuando estoy como en un momento de dolor, quien me conoce sabe que hay que dejarme, que está la nube ahí negra. Y al otro día me levanto con mil ideas de cosas para hacer, ¿no? Entonces, por eso digo el ave fénix, es como todo el tiempo. Y lo mismo pasa con las cosas de mi vida que me voy dando cuenta que no me cierran, ¿no? Es como, bueno, hay momentos de nube negra, como esto, lo quiero cambiar, lo quiero dejar, y al otro día aparecen como el aire y las ideas, ¿no? Por eso el ave fénix. Y creo que eso tiene que ver mucho con mi historia. Tal vez antes los cambios me costaban mucho más, eran como, pasaba mucho más tiempo hasta que me animaba a soltar algo, porque tenía una cosa muy, por algo estudié ingeniería, digamos. Tenía una cosa como muy estructurada y muy rígida y de, o lo que hoy puedo llamar muchos mandatos. Porque si bien en mi casa me apoyaban para todo lo que quisiera hacer, en mi mente, no sé, dedicarme a ser artista era una vida inestable, era una vida bohemia, muchos sesgos había en mi cabeza. Entonces, también me gustaban los números, también era buena en las matemáticas, me gustaban las computadoras. Entonces, las dos cosas estaban como muy presentes en mi vida y dije, bueno, esto es lo seguro. Luché mucho contra eso, estaba estudiando la carrera y decía, yo no voy a ejercer de esto, ni loca. Después me enamoré de la carrera. A los 3 meses antes de recibirme, empecé a estudiar comedia musical porque sentía que me faltaba algo. Y en la escuela de comedia musical me decían, si vos le dedicaras a esto un 20% de lo que le dedicas a la ingeniería, no sabemos lo que sería. Y ese dilema estuvo como todo el tiempo en mi vida hasta que entendí que había muchos aspectos, no sé si llamarle muchas anis porque eso me haría sentir disgregada, pero sí había muchos aspectos en mi vida, muchas cosas que me gustaban, muchas cosas que me llenaban y que tenía que aprender a integrarlas para ser feliz. O sea, que no ser ingeniera o ser cantante o ser bailarina, ninguna de las cosas por separado me iba a dar felicidad. Siempre me iba a faltar algo en la vida. Entonces creo que mi desafío fue integrar y en los momentos en que alguno de esos aspectos me ocupaba más espacio, no dejar que dominara todo, ¿no? Y como estar logrando todo el tiempo un balance que no eran nunca 50 y 50, está todo el tiempo como en un equilibrio, ¿viste? Como delicado y que lo voy reconfigurando, digamos. Entonces, creo que mi vida es eso, como todo el tiempo estarme reinventando y me siento, aprendí a sentirme cómoda en esa reinvención constante. Qué lindo, Ani, gracias por compartir. Se me vino a la mente, estuve leyendo tu newsletter. No estoy, me fui a florecer. Y que también va contando un poco eso, como las distintas, no sé si son versiones de cada uno tiene, que a lo mejor, sobre todo en el mundo corporativo, en el mundo laboral, como lo conocemos hasta ahora, es como, acá está la ingeniera de sistemas. Se queda afuera la que le gusta bailar, la que está conectada con él. Fuera, o sea, déjalo. Un poco me genera curiosidad ver cómo lo has integrado hasta ahora, cómo me imagino que han sido procesos y transiciones para ir integrando esos pedacitos de ti con distintos intereses e inquietudes, pero que al final me imagino que van como transitando de una manera que potencia a esa Ani, por ejemplo, ingeniera. ¿Nos quieres contar ese camino? Empecé a tener, cuando empecé a darle lugar a todas esas cosas, empecé a tener como esos momentos, como, ajá, Ujú. de repente estaba en una clase de danza haciendo ejercicios de partener y la profesora decía algo como, bueno, en el ejercicio este, por ahí yo quiero ir para allá, pero si mi partener está como haciendo otra cosa, entonces tengo que soltar mi idea y ir hacia el otro lado y dije, esto es colaboración de equipo. Esto le pasa a los equipos que yo estoy tratando de acompañar
y por eso no pueden colaborar porque la idea de uno y la especialidad de uno empieza a chocar con la idea del otro y ninguno quiere soltar su idea. Y dije, esto es... Y empecé a tener como esos momentos todo el tiempo y empecé a llevar retrospectivas a mi grupo de impro de danza. Eh, Como que eso se empezó a mezclar todo el tiempo. Y a veces, si el grupo lo permite, porque un aprendizaje muy grande para mí fue que no todas las personas las podemos invitar a hacer cosas con el cuerpo, o a de repente hacer cosas con que tengan contacto. Eh, entonces, si está habilitado en el grupo, hacer algunos de esos ejercicios que les digo que son de danza después, porque la verdad es que Para que no se te si arranque, no, digamos. si no, no lo harían, pero sirven un montón para trabajar colaboración, para trabajar confianza. Y tengo como un poco la intuición o la idea de que haberme mostrado a las organizaciones más integradas tuvo como un efecto, ¿no? Como que al principio era, ay, bueno, pero yo te veía caminar por la oficina y yo dije que en la empresa contratamos una actriz porque, viste, yo me he visto como Me rara para el encanta. mundo Amo. corporativo. O sea, tengo una forma de presentarme al mundo que no sé en qué momento empezó a ser rara, pero bueno, empezó a ser rara, ¿viste? Esto que le decía a mi yo de los 20 años. Em, y bueno, y para mí era un juicio como bastante fuerte, porque, y más siendo mujer y con las cosas que nos pasan a las mujeres en las organizaciones, es como, no me consideran, porque yo digo, tengo que cambiar mi forma de vestir, y en eso soy un poquito. Hay cosas que no se trazan. Tomando con eso, me quedo dando vuelta en una de las ediciones de tu newsletter que decías que te habías vuelto como, no sé si maestra era, no usaste tú, a mí me quedó eso, como en desafiar reglas que en algún minuto están y se crearon para que sirvieran, pero que ya no están más y que incluso obstaculizan el logro de los resultados y nos hacen sufrir. Me quedó mucho dando vuelta esa frase y ahora que tiraste esto como, ahora ya no voy, cuento un poquito, hagamos doble clic en eso. Eh, ¿Cómo se convierte en tu especialidad o qué tan, porque me sentí identificada claramente con eso. Mm, Pero también me pasa y me pasó que a veces no supe cómo hacerlo de una manera que no generara resistencia. Y no era como, ya, la Paola, de nuevo, estaba desafiando. Como, me gustaría conocer cómo fue tu experiencia respecto a eso. tuve varios golpes. Eh, Me trajiste como un recuerdo de una Ani en el colegio secundario, con un profesor que nunca nos daba clase, nos mandaba a leer el libro y comentar y no sé qué. Y un día alguien le hizo una pregunta de una clase magistral, eh, pero fue como... eh, me río porque digo, como era muy sin filtro la Ani. En ese momento era como... levanté la mano y le dije, me encantaría, profesor, que nos dé clases todos los días como esta. O sea, como mis compañeros miraron, viste, como primer trabajo, imagínate, ejército argentino. Estábamos desarrollando un simulador de operaciones militares y nada, bueno, una Ani que que no está dentro de la jerarquía militar también, o sea, es como, no, ¿por qué hay que hacer esto? Porque, eh, y me acuerdo que mi jefe ahí me decía, ay, dice, flaquita, me decía, flaquita sos, tan buena pero tan rebelde. Y durante mucho tiempo, como que esa rebeldía, además venía acompañada de enojo, o sea, como que no lo terminaba de regular. O sea, la situación me enojaba porque no la veía justa, porque no la veía necesaria, porque... Y entonces lo planteaba desde un lugar de enojo y eso producía rechazo. Entonces, durante mucho tiempo, como que intenté domar el enojo, o sea, digo, yo tengo sangre italiana, y siempre le eché la culpa a eso, pero digo, bueno, no, esto hay que trabajarlo. Lo apagué, ¿no? Y tampoco sirvió, porque alguien que no se puede enojar no puede poner límites, ¿no? El enojo es una marca de un límite. Y en esto que hablábamos al principio, a mí las organizaciones me duelen mucho,
cuando veo que a cualquier persona que está a mi alrededor hay alguna de esas reglas que la hace sufrir y además que la regla no tiene sentido. Em, entonces empecé a encontrar la manera de plantearlo, pero es algo que, vamos, yo siento que nunca cae bien, porque lo que siento un poco es como que si tuviera unos lentes puestos donde no puedo dejar de verlo. O sea, cuando vos empezás a ver las cosas que no funcionan en las organizaciones, se te corre un velo que... Y es un ejercicio que, viste, es como los ejercicios de mirada apreciativa, que vos decís, ¿cómo no veía? Me mandaron a ver, no sé, cuadros rojos, está lleno de cuadros rojos y yo antes del ejercicio no los veía. Bueno, a mí me pasa un poco eso. El tema es que por ahí a mí me pasó mucho y sobre todo en mi último tiempo de vida corporativa, que eso lo he interpretado como no tenés la camiseta puesta. Y yo digo todo lo contrario, el día que yo no venga más a decirte, che, esto produce dolor, esto estaría bueno cambiarlo, y además siempre vengo con las ideas, ¿no? Porque cuando voy a plantearlo ya es la Ani del otro día, la Ani que se levantó con sol y con ideas. Le digo, el día que yo no venga a plantearte cosas, no tengo más amor por la compañía. Preocupate ese día, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo que Keith McCandless decía siempre que a él le gustaba pensar que en sus invitaciones, en todo lo que él había intentado hacer con las estructuras liberadoras, él intentaba que fueran provocaciones amorosas. Mm, Y a mí me quedó mucho esa como, viste, como que sí. parecería una paradoja, la provocación amorosa. Pero es cierto, si yo te vengo a contar, che, Pau, me parece que en esto que hicimos no estuvo tan bueno, hagámoslo distinto, seguro que hay amor ahí. Mm. No hay nada lejos del amor. Pero bueno, no siempre es fácil transmitirlo y sobre todo no es fácil cuando llegas a una situación de enojo, es muy difícil, ¿no? Gracias por compartir eso, me Mm. siento ultra identificada. Em, y claro, también pensaba desde hoy que es mi sesgo como la seguridad psicológica, cómo están estas dos partes. O sea, cuando hay ambientes que están súper cerrados para desafiar el status quo, que para algunos es como la etapa máxima de seguridad psicológica, al final es eso, estoy desafiando lo que ya está establecido, lo que ha servido hasta ahora. Es cómo se genera ese ambiente, ¿no es cierto? Como el contenedor, pero también el contenido y ahí como claro, como desde la pasión, como que ¡oh! Navego también ese enojo y en ese enojo muchas veces se pierde la fuerza del mensaje. Y pienso también cuánto de sabiduría se pierde cuando no sabemos manejar tanto el que recibe como el que está dando esa información, el que está desafiando lo que está establecido. Cuánta potencia se pierde ahí también, cuánta información, cuántas nuevas ideas, cuántas oportunidades de dejar de hacer cosas que no están aportando valor, como que me fui muy hacia allá. Así que gracias por Mm. compartir tu historia respecto a eso. Sí, pensaba, ayer hablaba con un cliente que me contaba, ¿no? Como tiene, me dice, siento que recibo mal el feedback, o sea, por ahí lo que me dicen es, está bueno. Y yo le decía, bueno, es que a veces hay algo del cómo, y ella me decía, no, pero no me lo dijeron mal, pero no estoy hablando de solo de la forma, de cómo lo decimos, sino que a veces, primero esto de que para mí es un mito de que el feedback es un regalo, uno no puede darle feedback a una persona no pedido, para mí, pero además muchas veces es el feedback es sobre vos, cuando en realidad el feedback es sobre nuestra relación Mm, o el feedback es desde lo que yo hubiera hecho como observadora, que cuando vos estás observando ves muchas más cosas que la persona que está implicada, es desde lo que yo hubiera hecho, entonces creo que a veces eso nos equivocamos mucho en el cómo. Y así es bastante fácil tomárselo personal, ¿no? mm, Entonces, bueno, un gran desafío que hay que trabajar mucho en las organizaciones es el tema. Digo, mm. Y en el navegar la incomodidad también. Eh, Como mm, que creo que las organizaciones nos hace falta mucho y veo esa diferencia en los Agile Open Camp, por ejemplo, en las OC. Se genera un algo que te permite
conversaciones profundas, fluidas. Por supuesto, hay cosas que no ocurren, pero yo digo, ¿cuánto de esta potencia tendría? Como, porque también nos damos a esa apertura a la vulnerabilidad, esa apertura a decir, oye, no es por acá, me equivoqué, estoy preocupado por esto no alcanza, me siento frustrado, frustrada, tengo miedo, lo que sea. Pero eso involucra pasar por una incomodidad que se siente en el cuerpo. O sea, como que, ¿cierto? Y cuando uno transita y logra transitar esa incomodidad y sostenerla sin estar luchando contra ella, sino que ya, ok, vamos, estoy incómoda, voy a aguantar un ratito aquí o voy a hacerme amigo de eso, o al menos la voy a dejar ahí, se abren espacios súper enriquecedores para recibir y dar un feedback, para tener una conversación incómoda, para que esto al final me toca mucho ver equipos que de pronto detrás de la reunión hay conversaciones paralelas, hay rumores, que me Mm, dijo, que no me dijo, que me miró, que no me miró, uff, ¿cuánto sería? ¿Cuánto daño hace? No solo a la relación, sino que también al trabajo y lo que queremos lograr como resultado. Y cuán distinto sería si sacamos y traemos esas conversaciones incómodas al frente, sacándonos máscaras, sacándonos prejuicios y cuánta cosa, transitando esa incomodidad para efectivamente tener esa conversa que puede generar un algo distinto. sí, bueno, la técnica de grupo operativo de Pigeon Rivière, de la psicología social, tiene el concepto este de la restitución, ¿no? Como de lo que pasa fuera del grupo, pero que tiene un impacto en el grupo y la tarea que tienen que desarrollar, es clave traerlo. Pero no estamos acostumbrados a hablar del conflicto que tuvimos, como que si podemos avanzar en la relación sin hablar de eso, como le damos para adelante, ¿no? Eh, y nada, y hay que practicarlo como cuando uno va al gimnasio a hacer abdominales, no queda otra, hay que pasar por el momento. Por el momento incómodo. Navegar la incomodidad fue uno de mis metas el año pasado. Cuéntanos, Ani, tuviste una carrera, según lo que entiendo, fue desde tu especialidad, ingeniería de sistemas, fuiste transitando a la facilitación de equipos, ¿no es cierto?, a liderar equipos, hacia la agilidad también. Cuéntanos un poquitito cómo es esa transición. Me imagino que también tiene que ver con esa integración de las distintas versiones tuyas. Y lleguemos hasta el punto en qué estabas haciendo hasta que decides dejar el corporativo. Cuéntanos un poquito de esa Mm. trayectoria, si tienes ganas de compartirla. Bueno, yo durante muchos años desarrollé software, fui desarrolladora, coordiné equipos de desarrollo, fui analista funcional, como medio todos los roles de lo que es el desarrollo de software los ocupé. Y estaba rebelde, le encantaba desarrollar software, pero no sé, el proyecto está mal vendido y por eso nosotros estamos corriendo. No sé cómo hacemos para vender proyectos que estén bien vendidos, que estén bien, medianamente bien estimados. O sea, siempre mis intenciones estaban como en arreglar lo que estaba roto del proceso más que del software, que también me gustaba, ¿no? En algún momento en una empresa que trabajé hicimos un proceso de certificación ISO, eh, me parecía que iba por ahí. eh, yo vengo de un palo de la programación que está muy ligado a la agilidad, porque Kemper programa en esa tecnología. Entonces siempre había tenido como un coqueteo con Extreme Programming y con algunas cosas de Scrum, sin entender muy bien de qué se trataba. Eh, entonces, como mi último trabajo antes de empezar como el camino bien en la agilidad, me llaman para coordinar el área de desarrollo de una empresa porque me conocían de otros lugares y yo era, digo, abrir comillas, buena ordenando cosas. Nada, llego y era un caos, la gente estaba supuestamente trabajando en una cosa, sonaba el teléfono y se ponía a trabajar en otra, hacían una daily, o sea, como que solo hacían una daily que no servía para nada. Eh, bueno, digo, ¿cómo empiezo a ordenar este caos? Caigo en mi primer Ágiles Argentina, lo escuchaba a Alan hablar de agilidad orgánica y dije, al otro día hice una retro. Yo no tenía habilidades, o sea, a mí había muchas cosas de coordinar el equipo que me costaban, había gente que me planteaba cosas que me parecían ilógicas y no sabía cómo lidiar con eso, pero hice una retro.
Hice una retro y el resultado fue para mí una de las cosas que más cuesta a los equipos, que fue que había un cuello de botella claramente en lo que se testeaba. Y uno de los desarrolladores me dijo, Ani, pero nosotros podemos testear. Claro, le digo yo, ¿por qué no? Ah, bueno, entonces vamos a empezar a... Bueno, buenísimo. Y eso fue como un camino de ida, ¿no? Y me empecé a conectar muchísimo con la comunidad y a ir a meetups. Y entonces un día, en uno de los tantos grupos que había, alguien dice, en Banco Galicia estamos buscando un Scrum Master, pero que se adapte porque hay muchos equipos que hacen un Scrum Bat. Y hubo gente que salió como al ataque mal y a mí eso me convocó. Yo dije, bueno, si yo Voy. intenté cambiar las organizaciones desde, digo, como que había llegado a ser jefa, entre comillas, pero mi capacidad siempre estaba limitada por las personas que tenía arriba, dije, capaz que ir de costado, ¿no? Entonces me hizo este camino siendo Scrum Master, Agile Coach, llamamos el primer centro de excelencia del banco, y en eso una amiga mía de la facultad, muy querida, que es parte del C-Level de Globant, eh, me invita a almorzar para ponernos al día. Entonces yo fui como, ah, sí, dale, almorcemos. Y me dice, mira, tengo el área de consultoría en agilidad, la estoy liderando yo porque lidero todas las áreas de consultoría, pero estoy empezando a conocer cómo es el perfil de los agilistas y creo que solo van a reconocer un líder que venga de su palo. Y no entiendo cómo no se me ocurrió que fueras vos. Me dice, porque nada, si bien hace mucho que no nos vemos, te sigo, sé en qué estás. Eso que haces en la comunidad quiero que lo vengas a hacer en Red Global. Y al principio fue como, ay, pero Global en ese momento no era la corporación que soy, pero era una empresa muy grande. Y yo estaba acostumbrada a que el banco era un banco grande, pero todo el mundo ya me conocía, yo tenía mi nombre. eh, pero bueno, también me quería ir del banco. Y era como, bueno, yo pruebo, pero yo no me veo en Globant más de un año. Bueno, pasaron 5. Pasaron 5 y bueno, durante esos 5 años como que le di forma al área de consultoría, la terminamos de armar como en lo que en ese momento para Globant eran estudios, la terminamos de armar como un estudio independiente. Todo el proceso implicó generar una propuesta de valor que para los clientes fuera interesante, fuera relevante y a su vez que la práctica de personas que daba ese servicio estuviera a la altura del servicio y se formara y tuviera como un camino. No me gusta mucho como lo del plan de carrera, pero sí una idea clara de qué implicaba ser agilista, qué impacto podíamos tener en los clientes, qué responsabilidades, bueno, como un poco todo ese camino durante 5 años, ¿no? Wow. ¿Y en qué minuto decides, después de estos 5 años, me voy por uno con suerte, me quedo en 5? Me imagino que hubo ahí múltiples desafíos, también entiendo que te tocó viajar muchísimo. ¿En qué minuto dices, ya no es por acá? Eso ya va más de un año, entiendo, ¿verdad? Me tomé en 2023 absolutamente todas las vacaciones y días compensatorios que tenía, que no es una práctica común en la organización. Mm. Eh, Me dije, me voy a hacer un viaje, yo estoy muy cansada, necesito desconectar. Fue la primera vez que no toqué el celular corporativo, era algo que nunca hacía, o sea, digo, tenía un puesto que es como equivalente, o sea, está en la línea de los VPs, ¿no? Em, y todo mi entorno lo entendió como un mensaje, o sea, primero que nadie me frenó, nadie me dijo, che, no te tomes las vacaciones, ¿no? Y después me enteré que mucha gente hizo cosas para que a mí no me llegara un mensaje, no me llegara un llamado telefónico. Me he ido de viaje por el Reino Unido e Irlanda y volví no sé, no me acuerdo si a los 15 días o una cosa así. Terminé en Irlanda de nuevo en un cliente. Yo me dije, esto no me alcanzó.
Y a pesar de eso, yo tenía muchas conversaciones con mi hermano que habló mucho, amigos. Me decían, amigos. Dijo, como que no podés más, o sea, hoy creo, digo, yo no me puedo autodiagnosticar, no tengo las herramientas y en su momento no me lo diagnosticó nadie. Creo que lo que tenía era un burnout zarpado, muy, muy maquillado por una persona que está acostumbrada a poner quinta y darle para adelante y esto de la Fénix es como un día me caía, el otro día me levanto, que eso tiene un costo bastante alto. Eh, pero también lo que me daba cuenta era que no estaba buscando un trabajo fuera, no tenía la energía. Y entonces alguien me dijo, vos cuenta lo que estás queriendo hacer, te estás queriendo ir y, y no estás como, porque había tenido muchas crisis durante esos 5 años, pero era la primera vez que ya no tenía ideas. Como que había agotado todos los caminos y no se me ocurrían ideas. No se me ocurrían ideas. Em, Hay una imagen pensando en el momento que tomo la decisión de una canción que me gusta mucho que dice algo así como me desbordaron las cicatrices. Yo creo que me pasó eso. Me desbordaron las cicatrices y hay una cosa que soy una persona que tiene mucha terapia encima, mucho coaching, o sea, como que cuando yo no encuentro la salida la busco. eh, y hay algo que sí me valoro mucho, es que yo juego para mi equipo, o sea, cuando hay un momento en el que yo puedo como sobrevolar la situación, verme de afuera y decirme, Ani, acá hay que... Y eso puede ser un vínculo de pareja, como me tocó en la vida, puede ser una amistad o puede ser una organización que no deja de ser un vínculo, ¿no? Eh, y fue eso como, a eso, me desbordaron las cicatrices, o sea, necesito irme de acá. ¿Y cuáles son los caminos para irme de acá? Y bueno, no quiero dar un portazo e irme, empecé a tener conversaciones que no fueron fáciles, pero bueno, de algún modo entendí que me quería tomar un tiempo, de nuevo. O sea, no estaba en mi esquema de referencia, como decimos en psicología social, no estaba en mi forma de ver el mundo tomando un tiempo, pero lo necesitaba. Y requiere también valentía. Me imagino que también no fue una decisión sencilla. Me preguntaba si en algún minuto, eh, como decides, ok, salgo, ¿qué hago afuera? Cuando en general uno está en el corporativo, tiene un título que te define, que te abre puertas, que te reconocen. A mí me pasó también cuando salí que es como que me sentía, ¿quién soy yo? ¿Qué aporto? Si ya no tengo ese título, que me gusta ese pie de firma. No sé si te pasó algo así y si te pasó también cómo lo transitaste. Em, Creo que una de las cosas que me pasaba es que, o sea, yo no dudaba de que me iba a poder como redefinir, no se me jugaba por ahí. La que se me jugaba era como, sos de las pocas mujeres que llegaron a una posición así y la vas a dejar. Esa, em, hay como un microclima que se produce en una organización que tiene 30.000 personas cuando vos tenés un puesto así y sos como referente de un tema, das un montón de charlas, entonces a mí me pasaba que caminaba por los pasillos de oficinas que iba de visita y la gente me paraba eh, y me decía, no, porque no sabes quién soy, pero yo estuve detrás de ese webinar que diste y tu charla y me pegó en esto em, y ese clic que me hizo no hace mucho tiempo de que tenemos falta de representatividad de las mujeres, mm, era un peso para mí. Me costó mucho tomar la decisión por eso. Me costó mucho tomar la decisión porque el día que conté que me iba, la gente apagó la cámara y se largó a llorar. mm, Y, y creo que fue como el último, como que si hay algo, lo último que yo les puedo como transmitir es, me voy porque me estoy cuidando a mí. mm.
Em, y le fui muy honesta en eso. Cuando me despedí de Globant, eh, después grabé un video y cuento esto. Globant tiene muchos valores y uno de ellos es Be Kind, ¿no? Que hablamos Mm. de Be Kind, bueno, esa palabra que en español es tan difícil de traducir, ¿no? Como con el planeta, con tus pares y con vos mismo. Mm. Y esos valores se reconocen y ese era el valor que a mí más me reconocieron durante 2023. O sea, era como si de todos los valores ese era el mío, digamos, ¿no? Y en lo que era el Feedback for Leaders, que era una encuesta anónima, alguien me puso que me sugería mejorar en Be Kind to Yourself. O sea, como que yo necesitaba ser más amable conmigo mismo. Y fue como un clic para mí, fue como, pará, o sea, es cierto, estoy poniendo a todos los demás por encima mío. Esto como decías, viajaba muchísimo, casi no tocaba Buenos Aires. Eh, Era un chiste en mi grupo de amistades. ¿Dónde estará Ani hoy? Era como un juego. Y yo era, no, este mes estoy en Buenos Aires y a los 4 días estaba subido a un avión. Eh, entonces, bueno, fue como esto, como volver a cuidarme a mí misma, Mm. volver a jugar a mi equipo y yo sentía que eso era lo último que les tenía que transmitir. Siempre había sido muy honesta y siempre me había mostrado muy vulnerable y cada vez que probaba algo en términos de lo que tenía que ver con la dirección del área y no salía, se los contaba y les decía, che, ¿qué podemos hacer? Porque yo tenía esta idea y esto no está funcionando. Entonces, bueno, ese fue como mi último acto de vulnerabilidad, ¿no? Como de contarles cómo me sentía. Y en este camino, eso entiendo que fue en enero del 2024, ¿verdad? ¿Cómo se ha transitado este camino? Si efectivamente esa amabilidad contigo se ha mantenido como un mantra, eh, como ha sido toda esa energía, me imagino que estaba puesta, energía, horas, tiempo, hacia dónde se canalizan. Eh, Creo que lo loco es que una vez que tomé la decisión, después ejecutarla, llevo más o menos un mes, más o menos un mes de conversaciones y de qué iba a pasar con un montón de cosas. Pero una vez que tomé la decisión y que mi mente se liberó de un montón de pesos y de cosas que pasaban y de que ya no más viajes, empezó a aparecer aire, ¿viste? Como en este sentido de los elementos mm, como el aire que, ¿viste? Que está como relacionado con la creatividad, pero no me parece menor como esa elección de... empezó a aparecer aire y con el aire a mí me aparecen un montón de ideas. Entonces es como, ay, quiero hacer un podcast y quiero terminar de escribir el libro y quiero escribir sobre este proceso porque me regalaron una agenda y la agenda me interpela, necesito escribir. Y necesito juntarme con gente que siempre quise y hacer cosas y no podía porque tenía como un acuerdo de exclusividad, ¿no? Quiero hacer todo eso, quiero probar todo eso y ver con qué me quedo. Y claro, viste, mi psicólogo me decía tiempos sabáticos. No, no, imposible. Hice muchísimas cosas que yo digo, bueno, como no fueron rentadas, pero que me dieron mucho gusto. Y bueno, vos sabes que siempre estoy organizando eventos para la comunidad y eso me gusta mucho y le pongo mucha energía a eso. Eh, Así que todo eso empezó a aparecer. Yo me fui con la idea, mira, algo que tiene que estar reconectado con tu podcast. Una de las cosas que me decía el equipo eh, era, nunca tuvimos una vida tan humana. Y a mí eso me quedó dando vuelta en la cabeza. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué son los demás? ¿No? Y era esto que hablábamos al principio. El ser humano es no tratar a la gente como si fueran líneas de Excel. Y eso tiene como un montón de sutilezas que no son tan sutiles.
No, yo me acuerdo hablar con pares que decían, no, pero yo conozco muy bien a la gente y siempre les doy para hacer cosas que sé que les gustan. Pero hay una gran diferencia entre creer que la conoces a la persona Mm, y darle algo que crees que le gusta a dejar que la gente elija en qué quiere trabajar, mm, ¿no? Para mí es radical la diferencia y muchas veces como managers pretendemos estar como on top de absolutamente todo. Entonces, en principio yo lo que quería era armar un programa para managers mm. que quisieran gestionar de una forma distinta, que está ahí pensado y en algún momento va a salir. Lo que hice fue bajar como las cosas en las que yo había trabajado conmigo misma, ¿no? Mi gestión de tiempo, o de lo que hacía con mi tiempo más bien, porque yo a veces me conectaba a las 10 de la noche para tener una uno a uno con alguien en México porque el día había estado saturado, pero no me quería perder la uno a uno con esa persona. Bueno, desde eso a cómo manejar las reuniones, a cómo tomar decisiones, muchas cosas. Mi camino venía por ahí y en el medio me empieza a escribir gente que, no sé, profesionales independientes, que me dicen, ay, ¿qué curso puedo tomar? Porque siento que no manejo, que termino el día y no termino mis pendientes. Y yo decía, no, Project Manager no, no va por ahí. Si te vas a hacer un curso de Scrum, te va a ser muy difícil extrapolar eso. Entonces, así como funciona mi mente, mentiroso soy una persona, mentiroso dos personas, como que en algún momento mi mente empieza a decir, si una persona quiere gestionar de una manera mejor su tiempo, tiene que aprender estas cuatro cosas de la agilidad que para mí son fundamentales y armé un programa con eso, ¿no? Y así nació Agilidad ATP, Autopiloto Público. Entonces, creo que este camino independiente me estoy dejando mucho llevar por Mm. lo que va surgiendo y me encanta. Y estoy trabajando como consultora con empresas chicas. Cuando venía de trabajar como con las grandes corporaciones y los grandes bancos, con mi pasado en la industria financiera, siempre tenía toda la ficha para trabajar con bancos y encuentro relaciones muy cercanas, encuentro gente que también tiene sus resistencias, pero que tiene muchas ganas de cambiar incomodidades, así que nada, muy feliz de que nada se me esté presentando como por ahí lo había pensado, ¿no? Porque me está llevando a lugares muy lindos. Ani, me quedé pensando en Mm. este programa que mencionabas que era una de tus ideas para los managers y desde tu posición también, como en el corporativo, con tus pares, ¿no es cierto? Como, ¿qué es lo que frena? Porque hoy día siento que a nivel de conocimiento, más o menos, el general de las personas, sobre todo que están o sea, en puestos donde se toman decisiones, saben que el tema de lo humano, del cuidado por las personas, es clave. Ya, y todas las empresas dicen, nosotros somos personas en el centro, ¿no? Ya, todo eso. Pero hay algo que desde el saber al hacer y al ser coherente, al ser auténtico también, hay algo que frena. Hay algo que cuando tengo que elegir, los números son los primeros. Cuando tengo que elegir, bueno, la eficiencia es lo primero. Como desde tu mirada, habiendo trabajado, me imagino que en muchas conversaciones, muchas decisiones difíciles, desde tu visión, cuál es o esas, porque puede ser más de una, que hace que algo no fluya y que sea tan complejo y que hayan muchas Ani, muchas Paolas dando vuelta de haberlo pasado no tan bien, no haber perjudicado también tu propia salud mental, emocional, física. Eh, a veces pierdo la esperanza. Sí, Ah. sí. Yo pierdo la esperanza cuando me doy cuenta que hay patologías en muchas de las personas que tienen lugares de poder en las Oh, organizaciones sí. y que se sabe poco de eso y que se privilegia ese tipo de personalidades en las organizaciones, ¿no? Ahora, conectado con eso, creo que también hay muchas personas que no tienen patologías, pero que les cuesta mucho revisarse, ¿no? Y trabajar eh, en eso que podrían hacer distinto,
en lo que me cuesta que una persona de mi equipo plantee una idea distinta a la mía, entonces capaz que no soy tan buen manager. Entonces capaz que no sé tanto del tema como todo lo que se te juega, que estoy poniendo solo ejemplos, ¿viste? Pero, eh, y de hecho la tuviste a Ale acá, o sea, Ale Marcote, mucha gente con síndrome del impostor no trabajado, que no entiende qué es lo que le pasa cuando se le producen esas resistencias. Como que eso por un lado como desde lo individual, pero después tenemos muchos años de haber vivido organizaciones distintas, tenemos mucho hábito de jerarquía, de pensar que eso es como lo normal, lo que funciona, eh, esto de que el jefe tiene que ser la persona que más sabe y la que toma las decisiones. La otra vez fui a dar una clase, como una charla de reuniones a un grupo de empresarios y uno me decía, bueno, pero me dice, todo lo que vos planteás, como re lindo, pero yo tengo reuniones donde quienes tomamos las decisiones, comunicamos las decisiones y el resto acá, ¿no? Entonces yo le decía, vos crees que no puedes implementar, tal vez crees que no puedes implementar nada de lo que yo compartí, pero lo mínimo que a mí me parece que me sería inteligente que implementes es por lo menos chequear, hacer como una mínima dinámica de chequear si lo que vos quisiste transmitir como decisión fue entendido y va a ser ejecutado de esa manera. Porque tu riesgo es muy alto si eso no fue entendido y recién te das cuenta cuando hay una mala ejecución. Pero, digo, me gustaría invitarte a ir un paso más allá y a pensar que tal vez las personas que están haciendo el trabajo tienen algo para contarte que puede ser valioso para tu toma de decisiones, ¿no? Entonces creo que se juegan muchas cosas, se juegan muchas inseguridades, muchos años de haber tenido una práctica de una determinada manera. No todo el mundo tiene ganas de derribar el status quo, digamos, y de cambiar las cosas. Y hay poca vivencia de lo otro. Si vos traías como lo que vivimos en los Agile Open Camp, se viven cosas similares en los altos hosting. Se vive de repente 50 personas conviviendo 4 días en una relación muy horizontal, compartiendo de otra manera, teniendo conversaciones de otra manera. Cuando vos tenés la experiencia de que eso es posible, lo podés llevar a una organización. Cuando ni siquiera sabés que eso existe, yo te hablo de eso y me decís, son utopías, o sea, como la horizontalidad es una utopía. No, hay organizaciones horizontales y funcionan muy bien y tienen sus desafíos, sí, son seres humanos, pero me parece que hay poca experiencia de vivir distinto, porque cuando vos vivís distinto, me parece muy difícil que no te guste. O sea, no sé, para mí co-crear con otros es tan poderoso. Cuando yo traje una idea, pero se empieza como a, a transformar en una cosa que vos decís, ya ni nos acordamos de quién era la idea, Me porque lo que encanta. surgió está mucho más es mucho más lindo, es mucho más poderoso. Bueno, ¿cómo no? No es dopamínico, no sé, digo, ahora que está tan de moda la dopamina. A mí me parece poderoso, pero me parece que nos falta experiencia de eso. Vengo con eso. Sí, mientras te escuchaba hablar, un poco también razoné con esto que hablábamos antes de referentes de mujeres que estén en decisiones, o sea, en, sí, en puestos tomadores de decisiones, vamos a decir, para no decir arriba de la pirámide. Eh, pero claro, mientras cuando más tengo esas experiencias y la paso por el cuerpo, por así decirlo, ¿verdad? Después, cuando me enfrento a esa realidad, se hace mucho más evidente que hay una forma distinta. Eh, pero hay que atravesar, nuevo, vamos con lo primero que conectamos, con esa incomodidad de soltar, esa incomodidad del confiar, esa incomodidad cuando todo diverge y tú necesitas converger, esa incomodidad del riesgo, uy, si esto no sale y si nos equivocamos, y entonces hay que atravesar un periodo que implica el soltar, que implica como muchas cosas también en lo personal, que claro, que a veces como, uff, es más fácil dar la directriz y ya está, y después esperar los resultados. Es más fácil. Em, Depende para quién. Yo te escuchaba y decía, yo tuve que trabajar eso.
O sea, a mí el equipo a veces me pedía dirección y yo no quería ser una bajadora de línea. Viste, como esa etiqueta no la quería tener. Entonces yo tuve que trabajar conmigo de decir de vez en cuando, ¿no? Y una vez pasó como una situación con un cliente, eh, algo que el cliente reaccionó mal y entonces pensando con el equipo que había trabajado ahí, qué había pasado, eh, armamos como, o sea, surgieron algunas conclusiones, entonces un día reuní a todo el equipo y dije, bueno, me gustaría compartirles esto. Esta es mi mirada de cómo nuestro trabajo eh, podría ser mejor, son como ideas, había tomado como el manifiesto de disciplinaria y como esa idea, pero transformada en nuestra forma de hacer particular, ¿no? Entonces decía cosas muy sencillas como eh, siempre hacer un diseño a pares y pedir feedback. Y si voy a presentar algo, le voy a contar a algún cliente ideas, que sean ideas que pueda defender. Digo, porque no importa si la frase que pusiste en el slide es de Simon Sinek, te la van a cuestionar igual si les pega en su estilo de hacer, en su estilo de liderazgo, te la van a cuestionar. Entonces no la pongas en un slide si no la podés defender. Bueno, eran como cosas muy sencillas, ¿no? Y para mí fue como un desafío porque tuve que hablar como, no sé, 20 minutos para contarles esa idea, después escucharles. Para mí es más desafiante eso, Mm. porque tal vez yo tuve buenos jefes en líneas generales, digo, y no quería tener que ser esa persona que te dice qué hacer. No me sentía cómoda en ese lugar. Nunca tuve muy claro por qué, pero no me sentía cómoda. Y bueno, y yo a mí me costaba eso. Yo tuve que trabajar con eso que a veces se necesita. Un Mm. toque de dirección, un norte. Yo tenía conversaciones como decías, con pares, con miembros del C-Level que me daban una idea como de dirección. Además, charlaba con muchos C-Level de clientes, entonces había una idea de hacia dónde teníamos que ir que tenía que contar de alguna manera. Después los cómo los íbamos a construir Mm. en conjunto. Entonces para mí eso fue como difícil, como todo lo contrario a lo que por ahí le cuesta a la mayoría de la gente, ¿no? Cada uno tiene que trabajar con sus cosas, sí. Súper. Ani, a ver. Mm. Estoy revisando mi chat. Ya. Quiero que si nos puedes comentar un poquitito, en los últimos 10 años más o menos, he estado ligada al mundo de la agilidad, de una u otra manera. ¿Cómo hoy día, o sea, si sigue siendo hoy día un tema central para ti? ¿Y cómo ves que están navegando? Ya hemos hablado que la agilidad murió. Todo eso. Un poco tu visión desde ahí en lo personal, pero también como mirándola ya más globalmente, si efectivamente hay un quiebre, si efectivamente, ¿qué pasa con la agilidad? ¿Hacia dónde transita? ¿La enterramos? Sí, yo creo que hay tantas miradas de eso como agilistas allá en el mundo. Para mí decir que la agilidad murió es como decir que uno ya no necesita elongación en el cuerpo Mm. para hacer determinadas cosas. Yo me acuerdo que, digo, de todos los años que practico danza, hubo modas, hubo épocas en que las bailarinas se entrenaban más en clases de elongación, después apareció el yoga, que era elongación con fortaleza, entonces trajo eso, después hubo mucho tiempo donde se entrenaba pilates. Las formas van cambiando, pero no hay dudas de que para poder bailar necesitas elongación, necesitas fuerza, como que hay ciertas cosas que son necesarias. Entonces, yo creo que la agilidad, como esta capacidad que necesitamos las personas, los equipos, las organizaciones, de adaptarse a los cambios de contexto, va a ser cada vez más necesaria. Mm. Lo que creo que murió, y para mí murió desde el momento en que lo descubrí, es pensar que Scrum, Kanban, lo que sea tu framework favorito, es la solución a todo.
Entonces, la implementación de métodos, de metodologías, de prácticas para mí es lo que está muerto. Y después creo que, eh, lo hablaba el otro día con alguien, como la agilidad surgió muy de la praxis, yo creo que necesitamos darle una vuelta de tuerca más científica. Entonces, digo, hay que ver qué pasa con el desarrollo de la ciencia de la complejidad, creo que puede venir por ahí. Es probable que las respuestas estén más en el comportamiento de la naturaleza que en las cosas que hemos descubierto en la agilidad. Eh, yo lo tengo tan incorporado en mi práctica que dije, ya no sé, yo voy a hacer consultoría en las organizaciones y de nuevo, veo algo que está roto y tal vez lo que diseño es una conversación. Pero yo la conversación meto iteraciones, porque ya descubrí que eso que tenemos que conversar tiene un mejor resultado si en lugar de hacer una conversación de 30 minutos, hacemos 3 conversaciones de 10 y le vamos dando como una vuelta. Entonces está tan incorporado en mi hacer, es eso, Alan habla de como de lo que está detrás, viste, como el esto que no podemos nombrar, lo que está detrás de la práctica. Entonces hay cosas que yo ya no puedo abandonar. Iterar, priorizar, ¿no? Esto que hablo en agilidad ATP, fluir y recalcular para mí son parte de mi vida y ya no lo puedo abandonar. Y es un tema, ¿no? Todavía no sé quién le decía que cuando vos te das cuenta que todo en la vida son prioridades, uff, es un tema. Porque te das cuenta quién te prioriza, quién no te prioriza, y a quién priorizás, ¿no? Para mí la agilidad le trajo a mi vida un protagonismo, un hacerme cargo de la toma de decisiones, que para mí eso ya no muere. Y habrá otras disciplinas que por ahí también lo traen, no lo sé, pero eso para mí es muy difícil de abandonar. Entonces creo que necesitamos una vuelta más por el lado científico, como empezar a entender, darle una vuelta a la disciplina más rigurosa en términos de lo que funciona y lo que no funciona. Y la otra es que para mí, esto es súper personal y de nuevo habrá mucha gente agilista que no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que durante mucho tiempo nos enfocamos en la organización y la organización no es una isla. La organización vive en un ecosistema de organizaciones y además esas organizaciones viven en un ecosistema natural que está en serios problemas por las cosas que las organizaciones hacen. Esa evolución creo que también la tenemos que dar como practicantes, ¿no? Cuando vamos a hablar de agilidad empresarial y planteamos una estrategia de negocio que adaptable y todo lo que quieras, si ese modelo de negocio para mí no incluye ciertas variables que tienen que ver con el impacto que nuestro negocio está teniendo, las externalidades del negocio que en general se dejan afuera, le estamos haciendo la vista gorda en algo que es serio. Entonces creo que tenemos una oportunidad ahí de darle una vuelta de tuerca a la forma en la que practicamos agilidad. Ani, a mí me pasa con eso que me cuesta el ver como algo tan base o tan esencial para mí, que es que tengamos cuidado por el ser humano o por el otro, que el otro no es un recurso, lo que venimos hablando. eh, Hay un nivel de resistencia, hay un nivel de que aún existen muchas prácticas que hacen tratar a las personas como un recurso efectivamente. Yo pienso correr más el cerco y hablar de ambiente, hablar de ecosistema, hablar de naturaleza es como 10.000 kilómetros más allá si no logro hacer como que se remueva o se sensibilice o por último se cuestione lo que está aquí al lado. Puede ser una cosa mía, es como, uy, ya es tan complejo esto si además lo amplío a una mirada que además está más lejana. eh, que a mi colaborador lo tengo acá al lado. No sé, la Amazonía está lejísimos, no me impacta y además que no se ven muchas veces, no se visibiliza. ¿Cómo manejas como eso? ¿Hacia dónde va el discurso? ¿Cómo crees que es la forma de poder como ir empezando a sembrar estas temáticas?
Una para mí muy, muy clara fue descubrir el impacto que tiene el lenguaje que usamos en crear realidades. Entonces, esto que vos traes con menos recursos más humanos, que para mí no pasa por corregir a la gente cuando dice recursos, o sea, pero nada, para mí ya es una palabra que salió del diccionario y yo hablo siempre de personas y en algún momento a la gente le llama la atención. ¿Por qué digo personas y por qué no? Y en algún momento te lo preguntan. Flavia Brofoni, que es una activista argentina en términos de todo lo que es ambiental, es una especialista en colapso. Ella trae en su último libro una cosa que dije, a ver, ¿cómo no me di cuenta antes? Toda la vida le dijimos recursos naturales a la naturaleza. Así como decimos recursos humanos, y en lugar de personas, le dijimos recursos naturales a la naturaleza. Y eso te separa. Entonces, ese pequeño cambio en el lenguaje, que parece inocente, a la gente en algún momento le empieza a hacer ruido porque, ¿por qué no está diciendo recursos naturales yo todavía? Como que eso me sonaría más a la cabeza. Entonces hay algo desde el lenguaje, desde el uso del lenguaje, que me parece como muy necesario. Y lo otro que a mí me da un poco de esperanza, Pau, es que yo pienso en mi recorrido con la conciencia de lo ambiental. Yo empecé hace muchos años guardando las tapitas de gaseosas porque en mi pueblo natal, Arrecifes, hay una fábrica de escobas y productos como de limpieza, baldes, ese tipo de cosas, que hace cosas con plástico reciclado de tapitas, pero las tapitas las junta la escuela diferencial. Y entonces la fábrica, todo lo que gana de ese producto en particular, se lo dona a la escuela. Y entonces fue como, mi mamá me decía, me lo juntás en un tachito como en un bidón de agua grande, yo iba juntando y un día venía mi mamá de viaje, bueno, porque vivo en Buenos Aires, ¿no? Haciendo 80 kilómetros, y se llevaba las tapitas. Y un día me di cuenta que me quedaban las botellas. ¿Y qué hago con las botellas? Y me enteré que había un lugar en Buenos Aires como unas 25 cuadras de casa donde se podía llevar el plástico de las botellas. Y me subí a un colectivo en Buenos Aires con una bolsa con las botellas aplastaditas y iba. Y después me enteré de un lugar que juntaba papel y bueno, y eso como que fue como evolucionando. Y un día me di cuenta, pero yo separo, pero igual esto es un montón. Cuando me doy cuenta como lo que me queda es poco y es orgánico. Y un día empecé a hacer compost y empecé a tratar de reducir y de cambiar mis comportamientos. Entonces, para mí hay una cosa que lleva a la otra. Y si nosotros trabajamos, creo, en tener en cuenta a la persona que tengo al lado y reconocerla y dialogar, en algún momento tengo la esperanza de que esa conciencia te lleve o que un día vas a hablar con una persona que te hizo ver esto. Yo la primera vez que la escuché a Flavia, yo iba a cursar economía porque yo tenía un problema muy concreto de presupuesto y me parecía que a mí me faltaba saber de economía, pero caí en un lugar de economía, de nuevas economías alternativas. Y fue como, yo caí acá porque yo la tenía que escuchar. Es lo que está pasando en serio. El problema que yo tengo presupuestario es un chiste comparado con esto. Entonces tengo como mi propia experiencia personal es que cada cosa que fui buscando me llevó a un nivel de conciencia más grande y a descubrir otra cosa. Como la primera vez que me pusieron a coordinar un equipo, yo era ingeniera y yo había estudiado ingeniería en sistemas porque las computadoras no hablan. Vos le decís qué hacer y lo hacen. En todo caso no lo hacen porque lo que le dijiste estaba mal, ¿no? Entonces, y yo dije, yo tengo que aprender a hablar con la gente. O sea, hay algo que me falta. Y así descubrí la comunicación no violenta. Y siempre digo, medio en chiste, medio en serio, que la comunicación no violenta me llevó al divorcio.
porque aprendí a empatizar conmigo misma, aprendí a entender cuando me pasaba algo cuál era el disparador y qué necesidad había detrás de eso. Y la comunicación no violenta me llevó a otra cosa, y bueno, y estudié coaching, ya estoy estudiando psicología social. Entonces, yo tengo como mucha esperanza de que cuando vos descubrís algo nuevo se te abre un nuevo panorama de posibilidades. Entonces, ojalá conectar con el ser humano que tenemos al lado nos ayude a conectar con la naturaleza. Me encanta. Gracias por traerlo. Ani, aquí hacíamos siempre Mm. una posta de preguntas que se llama la pregunta intrigante. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que alguien dejó una pregunta, el invitado anterior, que es una pregunta que nadie sabe a quién va a ser la siguiente, la deja nomás, boteando. En este caso fue Gustavo Racetti. Y la idea es que tú respondas a esta pregunta y luego puedas también dejar Mm. tu posta de preguntas para el siguiente invitado o invitada. Y la pregunta que dejó Gustavo fue, ¿cuál es una cosa que te gustaría no sentirte arrepentida en el último día de tu vida? O sea, dice, ¿qué dejaste de hacer? Opa. ¿Cuál fue una cosa que te gustaría no sentirte arrepentida en el último día de tu vida? O sea, por algo que dejaste de hacer. Mm. Lo tengo bastante claro. Creo que es eh, no arrepentirme de haber tenido un vínculo que tenía ganas de tener, ¿no? Como, viste, a veces uno dice, bueno, no, porque la distancia, no porque somos de lugares muy distintos, como estoy muy atravesada por eso, ¿no? Como yo voy para adelante, tengo ganas de tener un vínculo con esta persona, vamos para adelante. De eso no me quiero arrepentir nunca, por haber dicho, sí, sesgos y cosas hay miles, ¿no? Como, sí, no me gustaría arrepentirme de haberme perdido tener un vínculo con una persona por y Completa la puntos oración. suspensivos. Complete la oración. Yo siempre digo, inserte aquí su excusa preferida, porque en definitiva es una excusa. Amo, me lo llevo. ¿Qué pregunta te gustaría dejar? Puede ser una pregunta específica de algún tema, una reflexión, una pregunta personal, de experiencia, de su trayectoria, que sea lo suficientemente genérica para cualquiera que venga después la pueda responder. Si tuvieras que escribir un libro, que todavía no escribiste, porque mucha gente que viene a tu podcast escribe libros, ¿de qué te gustaría escribir? ¿Qué crees que puede ser valioso para la gente que cuentas? Me encanta. Gracias. Anotado entonces para el próximo invitado, A ver, ¿a invitada. quién le toca? Voy a estar atenta. Ani, si tuviéramos que dejar y compartir algún llamado de acción, alguna brita, alguien que ha escuchado tu historia, un poco hemos hablado de temas súper amplios, diversos. Eh, ¿Qué te gustaría como dejar como, sí, llamado a la acción, alguna recomendación? No sé, como de todo lo que transitamos en esta conversa. Mm, Hay algo que quienes por ahí están más en contacto con lo que escribo, con lo que digo y con hablando conmigo, va a decir, ay, Ani está re pesada con este tema. Eh, pero yo no quiero dejar de decirlo porque, como dicen en Argentina, que ya no me acuerdo quién, el público se renueva. No es cierta esta idea de que si querés podés. O sea, hay contextos, hay que tener ganas, es necesario tener ganas, sí, pero no es cierto que si querés podés. Pero eh, el espacio que tenemos para tomar decisiones es mucho más amplio de lo que creemos. Mm, Entonces, mi consejo sería, tenés una decisión ahí que está como, para usar una metáfora futbolística, a pesar de que no me gusta el fútbol, te dejaron la pelota ahí, pateala y decidí a dónde la querés patear, porque seguramente eh, esa decisión que tomes va a estar mucho más alineada con lo que vos querés que si vos dejás que la cosa pase y que el entorno tome una decisión por vos, ¿no?
Entonces usar ese poder para tomar decisiones que te hagan bien, que sean lo que vos querés. A veces como que la decisión es el mal menor, ¿no? A veces estoy en una situación dolorosa y tomo una decisión que también sé que me va a provocar dolor, pero tal vez es menos doloroso esto que lo que estoy viviendo hoy, ¿no? Y no digo que sea fácil, pero creo que es un ejercicio que cuando uno lo aprende a hacer, te lleva a lugares que están buenísimos, ¿no? Te lleva a salirte de lugares viste, qué chota que es la vida, o sea, como que yo creo que ese fue un momento de inflexión en mi vida. Es como yo no quiero volver todos los días del trabajo y decir, uff, la pasé re mal. Y creo que uno tiene mucho para hacer y para decidir para no pasarla mal y para influir en el contexto. Entonces, tomar decisiones. Me encanta. Tomar decisiones para influir en el contexto. Si tuvieras que dejar un recurso, una herramienta, un libro, algún referente al que seguir, al que mirar, de todos los temas, digamos, que hablamos, ¿cuál sería? Bueno, un libro que yo regalo mucho y recomiendo es un libro de una editorial argentina que se llama El Gato y la Caja, que hace muchas publicaciones científicas, tienen como varias líneas de publicación, una es muy como ligada a lo científico, otra tiene que ver con imaginarse futuros distópicos, así como que son novelas, pero que invitan a imaginarse futuros distópicos. Y la tercera línea son las crónicas. Creo que esas eran las líneas más o menos. A mí hay un libro que me gusta mucho que se llama Pensar con otros, que lo escribió Guadalupe Nogués. Guadalupe trabaja muchos temas de complejidad, o sea que la vamos a sentir como muy afín a las cosas que hacemos desde la agilidad y que necesitamos en las organizaciones. Pero Pensar con otros explica un poco por qué se genera la posverdad y por qué cuando entramos en una conversación con alguien que piensa distinto salimos más polarizados que antes. Para mí es un libro que está muy sencillamente contado por qué necesitamos hablar con otras personas y por qué necesitamos abrir un poco nuestro espectro y dejar de hablar con personas solo con personas que piensan igual, ¿no? Entonces ese libro para mí es una joya que hay que leer y sí, que es imprescindible. Amo, me lo anoto. Me lo anoto, gracias por Ah, eso. no lo No lo había conocía, escuchado, bueno. no. Así que me lo anoto. Ani, para ir cerrando, te propongo que vayamos tirando ideas de qué nos llevamos, em, qué nos llevamos de esta conversación. ¿Te parece? Mm. ¿Quieres partir tú? Pensaba en a veces como lo poco que nos reconocemos, sobre todo las mujeres, los recorridos, ¿no? Eh, Como que me hizo muy bien como que tu invitación fuera como a mirar mi recorrido, porque creo que es necesario, creo que hacemos muchas cosas que están muy buenas y está bueno compartirlas y que te toca hablar. Nunca se sabe quién te va a escuchar del otro lado y va a decir, ah, pero yo también, entonces, como que empiezo a reconocer mi recorrido, no sabes quién no sabe cómo dejar la vida corporativa y de repente me escucha, hola, escuchó a Maga, el episodio que hiciste con Maga y dijo, ay, bueno, tengo una posibilidad en el trabajo remoto. Me encanta. Yo me quedo con esto último, conecto con las posibilidades. Como que a veces vemos que es todo tan lineal y se nos olvida que una micro decisión te va abriendo puertas que ni sabías que existías. Me quedo también con esto de la falta de referentes que hablábamos, Mm, tanto en las organizaciones como en los del liderazgo femeninos. Y me voy también con esto de la amabilidad con uno mismo, como que ha sido un camino para mí en lo personal, ¿qué es eso, por favor? Es de débiles. A mirarme desde una mirada mucho más amable, siento que transitando así muy a paso lento pero seguro,
Y como que soy una convencida de que un poquito de esa amabilidad o de esa compasión cambiaría rotundamente el mundo del trabajo como lo conocemos hoy día. Así que Mm. nada, me voy con el corazoncito muy lleno. Gracias también por mostrarte tan así como eres, por tu emocionalidad también, conecto mucho con eso. Em, Eso, muy agradecida. Si alguien te quiere seguir la pista, ni si alguien te quiere pedir un consejo para salir, ¿dónde son tus vías favoritas de conectar las coordenadas para poder seguirte la pista? Las coordenadas, estoy en Instagram. Siempre digo soy Ani-Angelini, porque mi prima se llama igual y por ahí dan con mi prima. Por ahí es una sorpresa y llegan a otro lado y está bien. Y tienen una conversación con ella. LinkedIn también, me encuentran como Ani Angelini. Hice una cuenta de TikTok. Ah, sí. Quiero ver eso. Dije ay sí, como que la Tana Angelini va a aparecer en TikTok. Dije, voy a aprovechar para que aparezca ese costado. Pero bueno, nada, no es. Todavía estoy tratando de entender de qué va y si realmente quiero que eso pase por ahí. Pero bueno, creo que sobre todo en Instagram, en LinkedIn viste que también, así si vos leíste mi newsletter, sabes Sí. que medio que hablo de lo que quiero e integro mundos. Diría Marta, Marta Bendamil. La Angelini habla de lo que quiere en LinkedIn y la gente la lee. Me causó mucha gracia ese comentario. En Instagram medio que soy así, contra todos los consejos de la gente que me está ayudando, viste, con el armado de la marca personal y qué sé yo. Yo en Instagram te empiezo una cosa, un video de agilidad, te canto, te toco el piano, te hago una improvisación de danza, bueno, entonces como que te encontrás con una Ani bastante genuina en Instagram, así que creo que es una de mis videos preferidas. Buenísimo. Te dejo el micrófono para despedirte, si quieres hacer último momento para ahí generar una conexión con quienes nos están escuchando y o viendo. Estoy como pensando en todo lo que compartimos, creo que mostrarse vulnerable y genuina vale la pena. Eso le diría a quien escucha. Eso es lo que conecta con otras personas, eso es lo que genera conversaciones profundas. Eh, Obviamente, cuidarse es algo que uno no puede hacer en todos los contextos y que tiene que hacer como con eh, cuidándose mucho, pero me parece que vale la pena. Que aparece otra vida cuando uno se anima a mostrarse. Aunque la gente te tilde de rara, como le decía a Ni de los 20. Y a mi Paola de los 44 también me sigue diciendo eso. Ya me reconcilié con eso. En la rareza está mi superpoder. Muchas gracias, Ani. Qué lindo como poder conectar. Me disfruté mucho la conversación, así que gracias también por la autenticidad, por la generosidad. Espero que sea la primera de muchas. Me quedaron un montón de preguntas por hacer y hilitos que ir tirando. Así que feliz si quieres venir otro día y seguimos tratando de arreglar el mundo desde nuestro pedacito. Así que muchas gracias por eso. A quienes nos están escuchando, hacemos ya la despedida. Si te gustó este episodio, ayúdanos a difundirlo, deja un comentario, suscríbete para que cuando salga un nuevo episodio te aparezca una alertita. Y si el contenido fue valioso, también te invitamos a compartirlo en las redes sociales. Nos mantenemos en contacto en LinkedIn, que es mi red social, la única que ocupo. Estamos a un clic de distancia. Y hoy día me voy con mi corazoncito esperanzado de que juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos. Y nos vamos con nuestro video